Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Bueno, en este caso nos centramos ahora en el tema de la censura, que yo pienso que esto es muy interesante. Veréis, de hecho, el otro día la gente debió pensar que yo tenía algún tipo de trastorno mental o algo así, porque esta imagen forma parte de del Museo de las Colecciones Reales. No sé si lo sabéis, hace unos meses se inauguró este museo muy cerquita de la Catedral de la Almudena, donde se han puesto a la luz documentos, por ejemplo, y objetos que generalmente no estaban expuestos al público, y entre ellos estaba este libro. Yo llegué a la sala sin saber que este libro estaba allí y me dio una alegría de la leche, ahora vais a saber por qué. Y claro, había una señora a mi lado que, no sé, en fin, pobrecilla, la imagen que le debí dar. Pero lo que sí que es cierto es que este es el libro de la vida que os decía de Santa Teresa. Cuando os recomendaba algún libro, si queréis iniciaros un poquitín en la historia de Santa Teresa, este es un buen libro para empezar. ¿Qué ocurre con este libro? Que en realidad esconde muchos secretos, entre otras cosas porque es la tercera versión del libro de la vida. Santa Teresa escribe uno por indicación, no es voluntario, ella no lo escribe voluntariamente. Ahora vamos a explicar que es un voluntario entre comillas. Lo hace por instigación, digamos, por petición de su confesor, de Diego de Cetina. Todo apunta que Santa Teresa, que era una mujer con una inteligencia extraordinaria, era capaz de mover los hilos de tal manera que los deseos que ella tuviese era capaz de inoculárselos a sus confesores para que sus confesores se lo pidiesen a ella para que lo hiciese. Si Santa Teresa quería escribir una biografía, antes de tener la ocurrencia de decirlo públicamente que quería escribir una autobiografía, jugaba sus cartas para convencer a su confesor para que éste le indicase que escribiese su autobiografía. De tal manera que ella siempre dice que ella hace lo que le piden, que no está haciendo nada por voluntad propia, cuando hay cosas con la Inquisición y demás. Bueno, lo cierto es que ella lo escribe como una especie de penitencia. Las dos primeras versiones, porque ella escribe esta que le pide Diego de Cetina, se pierde, vuelve a escribir otra que también se pierde y finalmente queda esta. Como veis, lógicamente es el manuscrito. Santa Teresa escribió muchísimo. Tanto es así que se podría identificar si es de Santa Teresa o no por la caligrafía, porque se conoce perfectamente la caligrafía de Santa Teresa. ¿Qué ocurre? Que este libro tiene tras de sí toda una aventura, porque de hecho lo que yo no sé es cuál de las tres versiones es la que llega, por ejemplo, a manos de la princesa de Éboli. No sé si lo sabéis, pero bueno, la princesa de Éboli, una de las grandes aristócratas de ese momento, fue enemiguísima de Santa Teresa. Fue una pelea de gatas auténticamente, porque ambas eran mujeres de muchísimo carácter y colisión de trenes, evidentemente. Y hay un momento en ese enfrentamiento en el que Santa Teresa ve cómo la princesa de Éboli, que le había pedido muy encarecidamente que le dejase el libro de su vida para leerlo, se está mofando de Santa Teresa, leyendo públicamente el libro de su vida y riéndose de ella. Ya digo que no sé si es este ejemplar en concreto o alguna de las versiones anteriores, pero lo cierto es que este libro ya suscitó mucha polémica en su época. Tanto es así que el libro acaba en manos de la Inquisición. Pero claro, Santa Teresa ya había sido lo suficientemente inteligente, vista que se habían perdido esos ejemplares, como para hacer otras copias. Y ahora vamos a ver dónde va a parar una de estas copias. Bueno, el que os he enseñado acaba en manos de este señor. Y diréis, hombre, pero si esto es un personaje del entierro del conde Orgaz. De hecho, San Agustín en el cuadro del entierro del conde Orgaz. Bueno, todo apunta a que es un retrato a lo divino. Es decir, que en realidad el Greco, para representar a San Agustín, lo que hizo fue tomar como modelo al arzobispo de Toledo, a Gaspar de Quiroga, entonces, que era el inquisidor general en ese momento. Por lo tanto, os he traído esta imagen para que le visualicemos. El libro estaba en su poder, al fin y al cabo. Era el inquisidor mayor de España en ese momento, y el libro ni se publica ni sé absolutamente nada, porque ese libro poco menos que estaba prohibido en ese periodo. ¿Qué ocurre? Que cuando esa otra copia que había hecho Santa Teresa acaba en manos de esta mujer, todo cambia. Porque claro, esta señora no es una mujer cualquiera, es María de Austria, es la hermana mayor de Felipe II y emperatriz del Sacro Imperio Germánico. Tú puedes ser el inquisidor mayor de España,
pero ella es la archiduquesa de Austria, claro, entonces ahí hay confrontación de poderes. Y ella decide que quiere tener el libro original y habla con la mano derecha de Santa Teresa en ese momento, la heredera en cierto sentido intelectual de Santa Teresa, que es Ana de Jesús, Sor Ana de Jesús, y esta le explica a María de Austria que ya no puede hacer nada, porque el libro original está en manos de la Inquisición, de tal manera que ella mueve hilos con su hermano, con Felipe II, para que Quiroga les dé el libro y ese libro se publique. Y efectivamente es lo que ocurre. Finalmente, el propio Quiroga, ahora le vamos a ver en la siguiente imagen, ahí le veis que tiene cierto parecido al cuadro del Greco, ese sí que es un retrato ya canónico suyo. En el año 1587 decide que ese libro salga de los anaqueles perdidos o prohibidos de la Inquisición y se lleva a la imprenta. Y elige a un editor. Claro, el libro no solamente hay que publicarlo, hay que maquetarlo, hay que corregirlo si tuviese faltas de ortografía. Bueno, ortografía en aquel entonces no existe como tal, pero bueno, que tiene un proceso editorial. Y decide que ese proceso editorial lo haga esta persona que estáis viendo ahí, el propio Fray Luis de León, al cual él mismo había sacado de las cárceles de la Inquisición. Seguramente conocéis la historia de, como decíamos ayer, ya sabéis que a Fray Luis de León le meten en la cárcel y después de estar pues un tiempo en presidio vuelve a la universidad diciendo esa famosa frase como si no hubiese pasado nada. Bueno, pues él, que tenía amplios conocimientos en el mundo editorial, es el que publica el libro de la vida y todos los otros libros que ya en ese momento se van a publicar de Santa Teresa. Claro, hasta aquí todo bien. Dices, jolín, qué suerte Santa Teresa, le ha publicado el libro además un místico, alguien un poco de su cuerda, que tenía un poco la misma sensibilidad teológica que Santa Teresa. A lo mejor si se hubiese publicado otro religioso que no estuviese en su sintonía, hubiese eliminado algunos aspectos de la mística o cuestiones así. Bueno, ¿qué ocurre? Aquí tenemos, vamos a verlo ahora, la imagen... Uy, perdón, que me paso. Esa obra, finalmente, para que veáis los avatares que tiene un solo libro, cuando se publica el libro original, ya no hace falta el manuscrito, pues ya no sería tan relevante, pero Felipe II, gran aficionado a todos los libros, decide que esa obra manuscrita de Santa Teresa se guarde en la biblioteca del Escorial, y por eso se conserva. De hecho, si lo hubiesen guardado en el Alcázar, se hubiese perdido, porque seguramente hubiese sido pasto de las llamas en 1734. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia.